Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha o no? Ahí está. César, vamos a... Go live with César. César, accept. Y entonces... Hola César, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿tú? Bien, ¿estás en la casa ya? Sí, 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 llegué. Me fui. Bien, ya. Terminó temprano todo. Bien, súper. Estamos esperando a la Silvia para poder partir, así que vamos a esperar unos minutitos. Ya. Yo para invitar a José me hice un tecito, para ver si me Está inspiro bien. como Eso. entrevistador. Ah, ahí está la Silvia, se está... Tiene que pedirme autorización la Silvia para entrar, porque ya vi que está. Sí, pues tiene que ahí. Entonces, vamos a ver. No sé si la Silvia ahí me escucha, pero tenéis que pedirme autorización para entrar a al live, algo así. Mandarle un WhatsApp, tal vez. No, A ver. no sé. Ahí está, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí sí. Hola, 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 Silvia, tanto tiempo. tanto tiempo, estaba tratando de entrar por eso me demoré, perdón. ¿cómo Ya, por estás? aquí estamos. Bien, gracias, ¿cómo están ustedes? Tanto tiempo. Bien, bien, bien. Bien, bien, todo bien. Oye, bueno, mira, la idea del live hoy día es hablar un poco de este proyecto que están desarrollando ustedes respecto a las necesidades de pacientes. Pero antes de partir, la idea es que nos podamos introducir. No sé si Silvia quieres partir tú contando un poquito qué es lo que haces y por qué estás viendo esto de los pacientes con cáncer. Bueno, yo soy psicóloga, hice mi magíster en Psicología de la Salud en la Universidad Católica y ahí hablamos, sobre todo, trabajamos en cuanto a la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. Ya, Ahí que habían un montón de necesidades que tenían las pacientes con cáncer de mama que eran distintas, particulares a lo que estaban viviendo ellas, ¿no es cierto? Iniciamos por eso ese estudio, cuyo objetivo fue identificar las necesidades para luego intervenir capacitando al personal de salud en ellas. ya, Es un súper. proyecto de 2 años, hemos tenido muy buena recepción. Hemos trabajado mucho con el equipo del Centro del Cáncer de la Católica, del Centro Oncológico del Hospital Soledad del Río, y bueno, con la Fundación Chile Sin Cáncer, que es que nos reúne aquí, digamos. Así es. Y César, tú, si quieres. Bueno, yo soy César Sánchez, soy oncólogo médico, trabajo en la Universidad Católica. Mi práctica clínica en general es con pacientes con cáncer de mama. Y yo hago clases, hago docencia, veo pacientes y bueno, y participamos de esta investigación que queremos compartir hoy día también con todos ustedes. Súper. Bueno, yo les cuento, yo soy Benjamín Balbaum, también soy oncólogo médico del Hospital de la Católica y junto a César trabajamos junto en el equipo de cáncer de mama, entre otras cosas. Así que ahí estamos siempre ideando y pensando en cosas nuevas. Y hoy día, bueno, gracias a Chile Sin Cáncer es que estamos reunidos hoy día, pero además ellos empujaron el tema de este proyecto, apoyaron este proyecto del que vamos a conversar. Entonces, no sé, Silvia, si tú quieres partir contando un poco en qué consiste este proyecto o de dónde viene esta duda de ir a meterse, cuáles son las necesidades que ven los pacientes, porque muchas veces nosotros en la práctica clínica nos olvidamos un poquito de las necesidades o
pensamos que buscamos lo mejor por el paciente, pero sin preguntarles dirigidamente qué es lo que ellos quieren. Entonces, ¿de dónde surge este proyecto y qué fue de las cosas que fueron encontrando? Bueno, como te contaba, nos dimos cuenta que había ciertos dolores y necesidades que no estaban siendo abordadas o que por lo menos no estaban identificadas bien. Entonces, este proyecto tiene 4 etapas. La primera etapa fue identificarlas, por supuesto. Hicimos una revisión teórica de qué había en la literatura. Luego entrevistamos a 3 actores, a las pacientes, a los cuidadores, es decir, la persona que las acompaña, y al personal de salud. Esto lo hicimos tanto en el Centro del Cáncer, como decía, como en el Centro Oncológico. Entrevistamos a 47 personas, de los actores que te decía, y cada uno nos habló, pero desde la perspectiva de ellas. Ese fue el fundamento. Luego hicimos un análisis cualitativo, temático, y empezamos a ver cuáles eran las necesidades que estaba ahí presente, y este análisis fue con un equipo interdisciplinario en el que participaron distintos profesionales, psicólogos, doctores, oncólogos, kinesiólogos, un audiólogo también, sociólogo también estuvo participando. Y hicimos este análisis y llegamos con la expresión teórica a un modelo comprensivo de cuáles eran las necesidades. Esa fue la primera etapa. Segunda etapa, ¿qué hacemos? Desarrollar una solución. La idea está devolver esto a los profesionales, por lo que realizamos un plan de capacitación en el cual se hicieron junto a la fundación estas cápsulas. Las cápsulas abordan las principales temáticas que revisamos que estaban presentes. La primera es la necesidad sobre la información, la segunda sobre la interdisciplinaridad y la coordinación que tenían los distintos profesionales, también sobre qué rol juegan los cuidadores. Perdón. Así que pasan estas cosas. La otra sobre la alopecia y finalmente Perdón. los cuidadores respecto al personal de salud. En cuanto a cada una de estas temáticas, se creó una cápsula. Esta cápsula es una cápsula educativa en la cual se abordan estas necesidades, se nombran, se dan algunas estrategias que se pueden utilizar y finalmente se entrega un mensaje que es a nivel de todas, que es escuchar, validar emociones, sentimientos, sintiendo las pacientes. Perfecto. Y César, ¿qué tan frecuente es que tengamos estos proyectos un poco que buscan respuestas directamente en los pacientes, en que vamos a preguntarle a los pacientes que lo necesitan? ¿Hemos hecho esto antes? ¿Es algo novedoso? Sí. O sea, yo creo que en Chile no está hecho así. Se ha hecho en otras partes del mundo y claro, uno dice, esta es una idea de la Silvia, así que fue una idea mía, así que mérito de ella. Pero claramente nos damos cuenta y obvio, ¿cierto?, que cada realidad tiene necesidades distintas y por ejemplo, cuando se entrevistan a pacientes, a cuidadores en la Universidad Católica, muchas de las necesidades o el discurso, ¿cierto?, es distinto al que tenemos en el Hospital Sotro del Río, que fue el otro centro donde se hizo la entrevista. Y cuando nosotros comparamos estas respuestas son distintas también a lo que está reportado en otros lugares del mundo. Entonces, por eso creo que esta investigación que está enfocada en descubrir, en desarrollar, en explorar las necesidades que tienen los pacientes con cáncer de mama y sus cuidadores, su familia, creo que es novedosa en Chile, es muy generativa porque tratamos de ponernos al otro lado, ¿cierto? De conocer directamente eso, que necesitan las personas, que nosotros, el equipo de salud, tenemos que dar. Y creo que eso es algo que hay que resaltar de este estudio, ¿cierto? De esta investigación, que está enfocada en cómo nosotros, los tres que estamos aquí hablando, que somos parte del equipo de salud, ¿cierto? Nos concientizamos
cómo nosotros acogemos esas necesidades. Y puede que hayan cosas muy obvias, ¿cierto? En las necesidades que uno adivina o no, pero no es tan obvio cuánto estamos nosotros preparados, el equipo de salud, y no solo los médicos, las psicólogas, sino que kinesiólogos, ¿cierto? Nuestros técnicos superiores de enfermería, las personas que acogen a los pacientes en todos sus niveles, cómo estamos nosotros preparados para validar, como decía la Silvia, las emociones, para escucharlo, para repetir instrucciones, por ejemplo, para repetir las cosas muchas veces, cómo tenemos que acostumbrarnos y cómo a veces también adelantarnos a temas que puede que en la entrevista no salgan, pero tenemos que saber que esos temas están ahí. Entonces, me parece que uno, en Chile no está todo hecho así, y segundo, cómo nosotros, el equipo de salud entero, tiene que acoger estas necesidades. Tenemos que trabajar para eso, tenemos que educarnos, concientizarnos. Súper. Vamos a ir desglosando un poquito lo que fueron o lo que ustedes recopilaron, pero antes de eso quería preguntarle a Silvia si ella antes de este estudio, en su práctica, ella notaba que era una necesidad que era una necesidad que los pacientes hacían notar y que no estaba siendo satisfecha por nosotros, porque a veces nosotros, la parte médica, la parte de la oncología más pura, en el sentido del tratamiento, nos olvidamos de todas las otras cosas que son igual o más importantes que el tratamiento, que una quimioterapia, por ejemplo. No sé si a ti en tu práctica te tocaba ver, me imagino que sí, pero si nos podéis contar un poco cómo era eso, o cómo es todavía, si probablemente es algo que se va a demorar en cambiar. De todas maneras, efectivamente, o sea, uno sabe, pero como te decía, a partir de mi tesis que hice en esta temática, que fue sobre calidad de vida, que fue mixta. Por un lado, de la encuesta de calidad de vida que se usa en Chile, que es el QL30 y el BR23, y ahí vimos como, hay algo que es distinto. También hice entrevistas ahí y en las entrevistas salieron cosas adicionales a lo que es la calidad de vida y cómo estas temáticas que abordamos en las cápsulas al final responden a esta necesidad. El punto es, buscamos no solo identificar, sino que además, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo devolvemos? ¿Cómo lo abordamos? Entonces, lo lindo de este proyecto es que al final no queda solamente en la parte como teórica, sino que buscamos también que tuviera una finalidad práctica, que pudiéramos evaluarla también. Sí, La evaluamos a través de la encuesta usuaria, que se usa al día de hoy en todos los hospitales, y queremos ver, que estamos en esa parte del proyecto, cómo esta capacitación que estamos haciendo al personal de salud efectivamente actúa sobre la satisfacción de los usuarios en la atención en salud. Sí, yo quería reforzar un poquito esto, que cuando tú me preguntas si esto está hecho, no, o sea, hay una, o sea, nada nuevo totalmente. El diagnóstico de esto está hecho y se ha hecho en varios settings, en distintos escenarios, ¿cierto? De qué cosas necesitan las personas en este viaje, ¿cierto? Del diagnóstico con cáncer, la quimioterapia, un poquito de seguimiento. Lo que es novedoso de esto es que nosotros, como decía Silvia, hicimos esa parte, y ya está hecha, pero estamos acogiendo eso para dar un tratamiento, por decirlo así, hacer una intervención al equipo de salud. En esta parte del estudio, ¿cierto? No está enfocada hacia una intervención en los pacientes directamente, lo que está enfocado hacia cómo nosotros hacemos conscientes, hacemos al equipo de salud reflexionar acerca de estas necesidades que están ahí, que están bien descritas en mucha literatura, ¿cierto? Nosotros las escribimos en nuestra realidad local ahora, pero comparten algunas cosas con lo que está hecho en otro lado, pero lo que no está hecho, no se ha hecho por supuesto que nosotros, es cómo al equipo de salud lo hacemos reflexionar a partir de estas necesidades. Y lo que estamos haciendo ahora a través de algunas capacitaciones es ver si podemos cambiar esas conductas, esas actitudes y ver finalmente, y eso tal vez va a ser el resultado del trabajo final, ¿cierto? Si esta intervención va a cambiar esa conducta y si esa conducta se va a poder medir en lo que decía Silvia, estos cuestionarios, ¿cierto? De calidad de la atención, de satisfacción del usuario. Entonces, esa es la novedad de este trabajo. Y César, tú que llevas un par de años más que yo en la oncología, ¿cómo has visto tú esta evolución de la importancia de la calidad de vida en cómo el peso que nosotros le damos como oncólogos o como
como tratante en estos pacientes? ¿Tú sientes que ha ido Claro. cambiando, que se le ha dado más importancia en el último tiempo? Bueno, yo creo que esto es un tema que se ha discutido mucho tiempo en la oncología, ¿cierto? Hace muchos años, desde una mirada tal vez más objetiva, que eran los cuestionarios que leía, ahora lo que ya ha migrado ahora a estos PRO, que son los page de los reportes que dan los pacientes, de las cosas que a ellos les interesan. Yo creo que claro que había una migración, una mirada más hacia colocarse al otro lado, pero claramente nos falta, yo creo que este estudio es una parte muy chiquitita de eso, de ver cómo las políticas en salud, los algoritmos de tratamiento, nosotros hemos hablado en el grupo, ¿cierto? Esto, el viaje del paciente y cómo muchas veces los centros de cáncer, las instituciones, yo mismo, ¿cierto? Trabajo pensando en cómo yo haría un tratamiento, cómo yo creo que alguien va a tolerar algo, etcétera, etcétera. Y creo que en esa discusión nos falta poner a los pacientes y su familia en los tiempos muy precoces, desde cuando se originan estas ideas, para poder acoger esa idea, para poder entenderlas mejor. Hay una preocupación, por lo que tú dices, por la calidad de vida, pero creo que hay harto espacio todavía para invitar a, los, a las personas que han tenido cáncer o que están con el diagnóstico de cáncer, a sus familiares y cuidadores, a participar activamente de procesos que yo creo que son importantes, como hemos hablado del tratamiento, del seguimiento, incluso cosas administrativas, ¿cierto? De derivaciones, de la interconsulta, porque probablemente ellos, yo creo que después nos van a dar y nos dan y nos han dado mucha información de dónde realmente hay áreas para mejorar o qué cosas estamos haciendo bien. Sí, y de hecho, parte de lo que hace este estudio, bueno, como entrevistamos a personal de salud, muchas de las necesidades, algunos de ellos ya las veían, pero cómo responder a ellas o cómo abarcarlas es algo novedoso, porque muchas Claro. veces se ha trabajado en cuanto a informar al paciente de estas cosas, a la persona con cáncer respecto a las temáticas que abordamos, pero no cómo podemos darle herramientas al personal de salud para que estas necesidades que ellos también ven puedan aplicarlas en el día a día, con herramientas que son muy prácticas, pero a veces no parecen tan obvias. Perfecto. Bueno, y ya entrando un poco de lleno en lo que ustedes pudieron recopilar en el estudio, es partir un poco con el tema de la comunicación, que entiendo que es una de las cápsulas que ustedes hablaban, que se refuerza este concepto de la comunicación, y quizás preguntarle a César, porque nos pasa a nosotros como oncólogos, como médicos muchas veces, que nos equivocamos a la hora de comunicarnos, hablamos con muchos tecnicismos, nos olvidamos un poco de qué es lo que el paciente realmente entiende, sobre todo cuando damos una noticia o cuando estamos hablando de algo como el cáncer, que hace que los pacientes obviamente estén en una situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, entiendo que esa fue una de las necesidades que más vieron. No sé, César, si tú quieres contar un poquito. Sí, sí, claro, yo creo que esto, bueno, está reportado en todo el mundo y una preocupación muy evidente en la salud y en la medicina moderna, ¿cierto? La relación médico-paciente, la relación en los equipos, la comunicación. Para no explayarme, yo solamente quería ir a algo más concreto, como tú decías, por ejemplo, que tiene que ver con repetir, ¿cierto? La información. Muy frecuente que nosotros mismos como pacientes, cuando hemos sido pacientes, ¿cierto? Uno tiene un estrés, está angustiado, tiene una idea en la cabeza, expectativas, y muchas veces al otro lado los profesionales de salud nos dan instrucciones, nos dicen, mire, usted tiene que hacer esto, lo otro, y decimos, ay, ahí salimos de la consulta, salimos de la puerta, estamos en el pasillo y decimos, chuta, le pregunté esta cuestión que tenía en la cabeza que me habían encargado, ¿cierto? Y eso nos pasa a todos. Y, por ejemplo, ese aspecto yo creo que es muy importante tenerlo presente, que las personas cuando van a la consulta se olvidan de cosas, que puede que nosotros le digamos cosas y van a entenderlo de un modo u otro, o nosotros mismos estamos diciendo algo que tal vez no es tan claro. Entonces es importante, ¿cierto? Repetir, es importante a veces hacer esquemas, dibujos, ¿cierto? Que todos hacemos algunos dibujos de distintas cosas, y entregarle informaciones de distintas formas, ¿cierto? Hablando, verbalmente, en video, como lo estamos haciendo ahora, en dibujo. Entonces creo que hay que ser consciente que todos nosotros necesitamos
muchas veces que nos repitan las cosas, que nos expliquen de otro modo, que nos expliquen distinto, en distintas formas, y todos entendemos distinto. Hay algunas personas que no tenemos, como yo, por ejemplo, memoria fotográfica, y yo puedo ver algo y no me voy a acordar, pero si lo leo, sí me acuerdo. Entonces creo que eso, por ejemplo, ese punto en concreto de la comunicación es algo que nosotros pusimos en las cápsulas, algo que me parece muy relevante, y como decía Silvia, son cosas tal vez muy obvias que están ahí, pero que tenemos que recordar, tenemos que practicar y tenemos que hacernos conscientes. Como tú decías, yo que llevo algunos meses más que tú de oncólogo, igual para mí, y yo creo que para todos nosotros es importante siempre, siempre, siempre hacer este ejercicio. Yo creo que uno nunca es suficiente de esto. Hay días en que tú estás cansado, agotado, se me ocurre que un viernes a las 7 de la tarde vamos a estar todos un poco cansados, y puede que esto, y claro, si tiene una situación clínica difícil, a lo mejor esto no va a fluir tan bien, entonces hay que hacer un esfuerzo consciente, y yo creo que ese es un objeto de la investigación, de dar estos tips en las cápsulas, de hacer un resumen de estas cosas, de recordarlas, revivirlas, hacerlas verdad, ¿sí? En la consulta. Silvia, no sé si está... Sí, No sé qué otra cosa concreta que te parece a ti que sea como importante de todo lo que está ahí, a lo mejor te pareció más relevante, ¿no? quería agregar que muchas veces no significa hacer más, sino que hacerlo de otra forma o mostrarlo. Por ejemplo, información ya entregan. Es una especie de guía de justamente cómo podemos entregarla. O algo que es muy importante para ellos es ver que el equipo trabaja en conjunto. El equipo trabaja en conjunto. Tienen comités, evalúan casos, etcétera, pero eso el paciente necesariamente lo... Entonces es mostrarle que efectivamente están todos trabajando en torno a él, es presentarle al equipo, es hacerle que esta temática se está tratando, es mostrar, por ejemplo, el plan de tratamiento, que tal como dice, todos que se nos olvidan o que entendemos de cualquier forma, entonces mucho tiene que ver con la parte táctica y más en la forma, muchas veces, en cómo lo hacemos, en cómo llegamos mejor. Y eso es algo que de hecho se puede aplicar en muchas áreas de la salud. Sí, pues yo creo que es muy importante lo que dices tú, que no es no es necesario que sea más, sino que es cómo lo hacemos. Y ahí la gente que está escuchando, bueno, pone eso, de que finalmente cuando se da la noticia es una bomba, que genera desorientación muchas veces, y que si nosotros no somos capaces de poder orientar, en estos casos obviamente se acude a Google, que finalmente genera más sustos, más confusiones y otras cosas. Y bueno, respecto a lo que tú decías, Silvia, que dentro de las necesidades que ustedes identificaron, hubo una que me sorprendió mucho, que es esto de la importancia de que seamos capaces de identificar y mostrarle al paciente quiénes son sus tratantes, quién es su equipo, quién es la gente que está involucrada en el tratamiento. No sé si eso es algo que ustedes ya manejaban, si también lo sorprendió, pues yo lo encontré como algo que es muy obvio, pero que en realidad uno no lo hace también espontáneamente muchas veces. No se hace espontáneamente, es desde todo tipo, desde indicarle dónde están los distintos lugares del centro de salud, porque muchas veces llegan a un mundo que es desconocido y hacer esta práctica al final les da seguridad, protección, les da mucho del tratamiento y el acompañamiento tiene una parte emocional. Entonces tenemos que abordarlo desde todas las áreas, desde que en un principio hay un shock, de que en un principio la información no se recibe de igual manera. Por eso, tal como decías, César, hay que entregar la información de forma gradual, con la escucha activa, que nos tratamos de aplicarla, pero entendiendo qué hay detrás, es mucho más fácil y práctico para uno. Como al final lo que buscamos era entregar herramientas Mm, en su quehacer. sí, po. Y eso que dices tú de que incluso la orientación física es muy importante, o sea, de que sepan dónde están los espacios. Y la pregunta para César es que, bueno, nosotros hemos estado con César tratando de modelar un poco cuál es el viaje del paciente cuando nos ven a nosotros en todo lo que involucra el tratamiento de un cáncer de mama. Y César, tú que has estado también en el tema de la gestión de las unidades de oncología,
¿era algo que tú reconocías como de vital importancia para los pacientes o también te sorprendió esto? No, no, yo creo que no, yo creo que lo hemos visto antes, esta necesidad. Yo creo que ese punto, Silvia me puede corregir, salió como un punto que las personas reconocían bien, digamos, cuando lo veían, digamos, cuando lo veían decían que eso en realidad lo valoraban, ¿cierto? Que, por ejemplo, uno lo ve y lo ve otro médico, el cirujano, el radioterapeuta, el kinesiólogo, y el otro médico sabía a qué iba o conocía la historia o entendía bien. Entonces eso se valoraba muy bien, ¿cierto? Me conocen, están preocupados, se interpretaba como, mira, está este equipo, estas personas, esta institución, independientemente que esté yo, que está de vacaciones, o que no está con licencia, o le dio COVID, que está de moida, independientemente de eso, ¿cierto? Hay un equipo que está detrás que te conoce. Entonces eso da tranquilidad, yo creo que disminuye, como decía Silvia, disminuye la angustia. Eso en la parte humana es muy importante. Ahora, yo no digo que yo en mi equipo lo haga bien, yo digo que esto para las personas es muy importante, que es un área que tenemos que trabajar y estar consciente y mejorar. No creo que no es imposible, probablemente en lo práctico, materialmente, presentarle, ¿cierto? Mira, aquí está el médico, este aquí y allá, el kinesiólogo, ¿cierto? 10 personas formadas y afuera, eso no va a pasar. Pero probablemente, por ejemplo, el tener una ficha común, tener una interconsulta, la discusión en los comités, yo creo que explicarle a las personas que el comité realmente existe, que hay una discusión de su historial, de sus exámenes que se revisan, y de verdad que se revisan en grupo, y el doctor, ¿cierto?, que la va a ver ya conoce eso, ya vio, o por lo menos está escrito, y él lo va a ver, ¿cierto?, y va a entender de qué estamos hablando. Creo que eso disminuye la angustia, lo que decía Silvia, esta acogida de un equipo, ¿cierto?, que no soy solo yo, y si uno no está nada se acaba, el tratamiento sigue, el plan sigue, hay personas que están ahí para apoyar, que somos un equipo que trabaja en conjunto, que estamos muy coordinados. Yo creo que eso es importante. Y no tiene que ver con presentar a las personas, sino con trabajar en conjunto. Y lo otro que apuntás, Silvia, también de la cosa de la estructura, del lugar físico, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ahí sí que nosotros pienso, en el caso mío, tenemos mucho que mejorar, el tema de lo hemos hablado de las notificaciones, ¿cierto? Lo administrativo, el GES, no GES, de los seguros, etcétera, etcétera, las preocupaciones económicas, la cobertura. Yo creo que ahí nos falta más trabajo probablemente, percibo yo. Eso también genera angustia. Entonces, hay espacios humanos que son importantes conocer, hay espacios físicos, diferentes espacios espirituales, trayectorias que creo que hay un montón para trabajar. Yo creo que estas cápsulas lo que invitan es al equipo de salud, ¿cierto? A eso, a reflexionar de eso, a darnos cuenta. Pienso que hemos tenido los equipos de salud, uno más que yo, probablemente, la gente que trabaja en la UCI, en el hospital, los cirujanos, la gente que está en pabellón, 2 años muy duros, muy difíciles de carga. Y creo que estas cápsulas pueden ayudar a refrescar un poquito esta alma que tenemos de ayudar, de acoger. Y me quedo dando vueltas todo el tiempo, porque efectivamente no implica más tiempo, ¿no? Creo que en vez de estar 5 minutos hablando alguna de media hora, no. Implica lo que decía Silvia, la escucha activa. Y eso finalmente va a tener un rédito, o sea, finalmente, ¿cierto? En la práctica clínica, eso al final se traduce en menos tiempo, menos llamadas telefónicas, menos dudas, más claridad, más adherencia, más tranquilidad. Claro, en fin, cuando una persona es diagnosticada con cáncer, es un mundo nuevo. O sea, uno sabe más o menos bien la estructura y cómo se organiza, pero para ellos o ellas suele ser todo desde profesionales, tratamiento, el lugar, cómo se financia, y es entrar a un mundo desconocido. Mm. Sí, uno muy vulnerable con el diagnóstico. Además, todos los pasos a seguir, todo lo que rodea, también necesita contención y necesita un acompañamiento. Mm. Sí, sí, yo creo que eso es muy cierto, ¿ah? Porque si uno piensa toda la preocupación que ya involucra esto del cáncer, la sensación de vulnerabilidad, de que uno se enfrenta finalmente a esta sensación de la muerte, de que la muerte puede ser una realidad que es algo que habitualmente no pensamos. Y si además a eso le sumamos temas económicos,
el tema de las cosas más prácticas que finalmente también requieren un trabajo mental y hace que los pacientes también se desgasten. Y en base a eso quería preguntarles por otro tema que fue súper tocado, que tocaron en la cápsula, el tema de los cuidadores, que a veces un poco nos olvidamos de lo importante que es el apoyo que puedan tener los familiares o de una persona que tiene con cáncer, la importancia de la red de apoyo y cómo el diagnóstico de cáncer no solo va a afectar al paciente mismo, sino que a todo su entorno. Entonces, Silvia, ¿cuál es la importancia de los cuidadores? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con ellos? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos protegerlos también? Bueno, por un lado, las mujeres con cáncer de mama, vimos mucho en una sociedad en que la mujer suele ser la que está en la casa, la que organiza, la que cumple el rol, ella de cuidar a todo su entorno. Y cuando pasa un diagnóstico, cuando alguien la diagnostica con cáncer, todo cambia, la dinámica cambia. Y existe una especie de demanda de cambiar el rol, de cambiar la función, en la que ellas también es un desafío pasar de cuidar a ser cuidada. Y suele haber otra persona, generalmente un familiar, que se ocupa ahora de cuidarlas. El cuidador cumple un montón de funciones. El primero es el apoyo social, que es un apoyo que es también efectivo, un apoyo práctico, un apoyo emocional, compañía, en fin, es quien las cuida, quien las acompaña, tanto en el día a día como quien las acompaña, por ejemplo, en las idas al doctor. Ellos también necesitan información, porque al final ellos muchas veces son los que se encargan de gran parte de las cosas. Cuando hay una situación de urgencia, las indicaciones las siguen ellos. Ellos son muchas veces quienes se contactan con el personal de salud para decir, ¿qué hago? Y al final, algo importante justamente por eso es verlo como un aliado. Es un aliado en el apoyo, en el tratamiento de la paciente. Hay que considerar, sí, que al igual que la persona diagnosticada, ellos también pasaron por un momento de shock. También hay un momento de adaptación. Entonces no hay que contener solamente a la paciente, sino que también a quien la acompaña, porque puede ser una persona estratégica que nos va a ayudar en la adherencia, en el tratamiento. Muchos pacientes decían, la razón por la que finalicé el tratamiento fue por las personas que me rodeaban, porque me acompañaban, porque me decían, porque me daban fuerza, porque me daban motivación, porque las cuidan, porque en tu urgencia son ellos quienes están ahí. Y son ellos quienes nos contactan. Cierto, muy cierto. Y César, ¿tú cuál ha sido tu experiencia con los cuidadores? ¿Tú los ocupas como aliados? ¿Rápidamente identificas quiénes son los cuidadores? Probablemente, como decía la Silvia, en cáncer de mama es un caso muy especial porque obviamente la mayoría de los pacientes son mujeres y que muchas veces son las que están a cargo un poco de sus hijos, a veces tenemos pacientes que son jóvenes, entonces a veces ellas normalmente tienen ese rol de estar a cargo de su familia y se ven expuestas a esta situación donde un poco tienen que entregar o ceder un poquito este control, no solo al equipo médico, sino que a su red de apoyo para buscar esa contención o buscar ese apoyo que van a necesitar con el tratamiento y con todo lo que involucra eso. Sí, sí. Sí, yo creo que este es un punto muy relevante. Me quedé pensando en lo anterior. Perdón, voy a volver un poquito para atrás de lo que tú decías, Benjamín, de los miedos y la incertidumbre, de cómo acoger eso. Eh, las cápsulas también tienen algo de eso, ¿cierto? De cómo acoger y cómo validar, por ejemplo. Yo creo que eso es un concepto muy, muy importante. ¿Cierto? Cuando alguien está asustado, ya sea como tú decías, por la muerte, por el sufrimiento, por el dolor, porque te van a sacar la mano, por una amputación, ¿cierto? Asustado porque la quimio te va a doler, asustado porque hay un lugar donde se van a hacer la quimioterapia que no te gusta, ¿cierto? Por vomitar, por ejemplo, que es una experiencia bien terrible. Eh, entonces, uno está angustiado y probablemente el decirle a esa persona, ya, esté tranquilo nomás si va a pasar, no se preocupe, eso no calma a nadie en realidad, es poco probable. Y lo que probablemente podemos hacer ahí, a veces para dar tranquilidad, dar información. Pero muchas veces, ¿cierto? Yo soy persona, soy humano como todo, y no tengo las respuestas para todo, ni tengo superpoderes para quitar los miedos, las incertidumbres que muchas veces yo también tengo.
yo creo que ahí lo de validar es muy importante, ¿cierto? Todos tenemos sustos, incluso nosotros mismos a veces, a mí me pasa, ¿cierto? Cuando veo, pues, como tú dices, pacientes, personas, familias con situaciones difíciles, yo también me angustio, siento incertidumbre, a veces cuando hay casos difíciles que tú no sabes qué hacer, te genera angustia. Eh, yo creo que hay validar la emoción, es decir, yo entiendo que esté asustada, yo entiendo que esté enojada, yo entiendo que quiera arrancar de aquí, ¿cierto? Validar, entenderse, no hacer un juicio, ¿cierto? Como decir, no, pero ¿cómo se le ocurre? Si usted no, ¿para qué se asusta? No tiene nada que ver, si nadie la va a comer aquí. Realmente ese tipo de acogida yo creo que nos ayuda bueno, y bien bordo en eso, pero para lo que quería decir esto de acoger, de validar, que nosotros entendemos lo que, o podemos entender, podemos saber que esto pasa, digamos, y le pasa a las personas, y le pasa a todas las personas en esta situación, y que es muy frecuente, ¿cierto? Que estemos enojados con dioses, que creemos en Dios, enojados con el mundo, enojados conmigo también, con nosotros, con la enfermera, con el médico que nos operó, qué sé yo. Es una sensación, son sentimientos muy reales y muy válidos. Sobre todo al inicio del diagnóstico y precozmente. Y ahí yo creo que este tema volviendo ahora lo del cuidador también es importante, hay que acoger al cuidador, como tú decías, en cáncer de mama se da una situación muy particular porque el cuidador de esa familia ha sido la mujer todos estos años y eso es lo que yo creo que vivimos todos, en general, la cultura nuestra. Y cuando se enferma, ¿cierto? El pilar del hogar físico, emocional, estructural, a veces económico, es un tremendo golpe para todos. Yo creo que esto de validar ayuda también, ¿es cierto? Y creo que reconocer, explicitar, describir lo que nosotros sabemos de que les pasa a las personas cuando tienen una noticia es importante, ¿cierto? Decirles que mire, es natural que esté asustada, que tenga miedo, e invitar a las personas a pedir ayuda, invitar, no sentirse mal porque se sienten débiles, porque tienen incertidumbre, ¿cierto? Eh, muy importante, o sea, acoger, validarla. Esos son dos mensajes que ayudan mucho en todas estas circunstancias. Sí, pues. Bueno, ahí tocaron un tema de los, un poco de los eventos adversos, de todo lo que involucra el tratamiento, que entiendo que también fue algo que se tocó en las cápsulas, que probablemente los pacientes identificaron como algo muy relevante. Sobre todo nosotros que trabajamos con cáncer de mama y que dentro de los tratamientos las quimioterapias se caracterizan por generar alopecia, o sea que los pacientes pierdan el pelo. Y todo lo que eso involucra. Y entiendo que eso fue algo muy relevante dentro de esta encuesta o dentro de lo que pudieron conversar con los pacientes. No sé, Silvia, si aparte de esto del pelo, hubieron otras cosas o esto fue como de las cosas más importantes que identificaron con los pacientes. Tiene una particularidad grande en cuanto a las mujeres, porque las mujeres eh, se arreglan mucho y le dan mucha como importancia en el día a día a cómo me peino, cómo me visto, etcétera. La caída del pelo genera mucho impacto para uno, pero también para el resto. Eso lleva un estigma. Por un lado está el proceso de ellas, en su impacto en su identidad, en su autoestima, en cómo se conciben mismas, y por otro lado, lamentablemente sí genera un impacto en otros. Y eso lleva a producir aislamiento, como por un lado no quiero salir, pero por otro lado cuando salgo, también es un shock para el resto. Suele pasar antes, ya no están así, que uno decía como, bueno, el pelo vuelve a crecer. Pero el momento entre que pierdo el pelo y vuelve a crecer puede ser un proceso largo. Y no solamente el pelo, son las cejas. La mayoría de la gente se imagina que se cae el pelo, pero no se imagina, por ejemplo, las cejas. Eh, y lo que decía, hoy en día ya sabemos que no hay que bajarle el perfil. Justamente porque todas estas emociones, el miedo, el enojo, la angustia, la ansiedad que puede causar, si las escondemos, si hacemos como que no existen, al final siguen ahí. Y en algún momento tienen que salir. Si las vamos validando, si las vamos aceptando, si vamos diciendo esto que están sintiendo está bien, le permito a ellos también procesar eso. Porque es un proceso de duelo, en el cual hay un montón de emociones involucradas y que de alguna manera hay que manejarla. Y es importante que como personal de salud les digamos sí, estás sintiendo esto, está bien,
y adelante. Al final poder contenerlos. Y no consiste, como decía antes, en hacer un montón de cosas más que hacemos. Es de repente volver a hacer lo mismo que estamos haciendo, quizás cambiar un poco la forma, quizás darle una nueva estrategia. Pero las herramientas son asibles, no involucran una enorme capacitación de no sé cuánto tiempo, no. Son estrategias, son tips, como le pusimos, que ayudan e impactan en lo que decía antes, en la calidad de vida. O sea, parte importante de cómo alguien vive un cáncer es cómo afecta mi calidad de vida y funcionalidad en distintos aspectos, o sea, en distintos aspectos, sí, físico, pero también emocional, también social, también laboral. ¿Qué voy a hacer? Como decía César, muchas mujeres son el principal ingreso para su casa. ¿Cómo lo van a hacer ahora? Y todas esas cosas generan miedo, crean rabia. Muchas veces hay una sensación de injusticia o de culpabilidad. Las personas se culpan de lo que están viviendo. Y eso también tiene que ver mucho con la información. Como decíamos, uno entra a Google y todo al final se deriva en cosas terribles, que culpa, que hiciste tal cosa. Eso también es parte importante de la información. Al final, más, porque uno siempre necesita más, porque la incertidumbre te lleva a buscar más. La idea es guiarlos para que sea de una manera que, que no necesite fuente. Y además también que sientan la confianza de, oye, ¿sabes qué? Leí esto en internet, veámoslo. Preguntarles las dudas que tienen, Mm. preguntarles qué les aqueja. Eso del día a día impacta mucho en cómo la sobrellevan, en que lleven a término el tratamiento, en la adherencia de en cuanto se involucran. Por eso es tan importante. Y César, tú que te ha tocado, o sea, ver muchos pacientes o muchas pacientes con esto, ¿cómo lo enfrentas tú habitualmente? ¿Cómo es que tú le cuentas a los pacientes cuándo van a partir un tratamiento, lo que va a involucrar el tratamiento, el tema de las toxicidades? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, en la práctica, yo creo que Silvia es una cosa que es importante, que es la gradualidad. Obviamente nosotros probablemente tenemos toda una obligación legal, ¿cierto? Hoy día de firmar, por ejemplo, un consentimiento informado, y supone que tenemos que describir y estamos obligados, ¿cierto?, para describirle a las personas, a su familia, los eventos adversos más frecuentes o los más graves que pudiesen tener con el tratamiento. Creo que es algo que estamos obligados a hacer, hay que hacer. Pero probablemente en la conversación con las personas hay personas para las cuales algunas cosas son importantes, algunas son muy prioritarias y otras no. Entonces creo que también es importante abrirse y ser flexible a eso, preguntarle cuáles son los miedos, ¿cierto? ¿Qué miedos tiene, qué temores tiene o qué ha escuchado o qué es lo más le preocupa de lo que viene adelante? Y la verdad que ahí sí hay un espacio tremendo para la sorpresa y para descubrir que en realidad somos todos en no trabajar, Chuta, ideal no sé si yo me quedé pegado. para No, Ahí está. ahí sí. ¿ah? Ahí Ahí sí, sí que volví. te quedaste pegado. Yo me quedé pegado. Sí. Es que estaba meditando. Es una estrategia que uso para meditar. No sé en qué parte me quedé, pero bueno, lo que decías que ya se me olvidó lo que estaba diciendo con la interrupción. Hablando de, al final, los miedos que tienen las pacientes, de que hoy día les afecta. Claro, claro, yo creo que hay que preguntar abiertamente cuáles son los mayores incertidumbres de las personas y sus familias con respecto a lo que viene, porque creo que eso abre un espacio para ir a averiguar y tratar de entender y acoger eso en particular. Yo creo que no podemos tener un discurso así general para todo. Como decía al comienzo, hay una cuestión legal, administrativa, obviamente ética que hay que hacer, pero más allá de eso, hay que dejar un tiempo para esto abierto de la individualidad, ¿cierto?, de cada tema que tenemos cada uno de los que estamos sentados en la mesa. Y eso hay que ser muy abierto y acoger eso. Y lo otro es importante, volviendo al tema del tiempo, porque uno podría decir, "Pucha, que me voy a demorar 3 horas, ¿cierto?, individualizando que esta persona en particular necesita". Creo que es importante saber, y por lo menos
Eso se puede hacer hoy día gracias a la tecnología. Uno puede tener entrevistas u otras entrevistas con las personas por Zoom, por WhatsApp, por teléfono, por correo, por díptico, por video, etcétera. Si los tiempos presenciales son limitados, creo que hay que buscar otros para seguir la conversación, ¿cierto? Nosotros vamos a conversar esto ahora, vamos a hablar de la caída del pelo ahora, de cuándo se va a producir la caída del pelo, ¿cierto? Que hay, si para usted es importante esto, bueno, ver cosas que están disponibles, cascos, o sea, perdón, turbantes, pelucas, y otras cosas que son más difíciles, ¿cierto? Que son estos cascos para congelar el cuero cabelludo, etcétera. Vamos a hablar de los tiempos, de cuánto se demora eso, de qué va a sentir. Y probablemente en otra reunión o más adelante o incluso durante el tratamiento nos vamos a seguir viendo y esta conversación va a seguir, o sea, no es que se acaba aquí y no nos vamos a ver más. Sabemos que hay temas que están pendientes, van a quedar muchas dudas. No, nos vamos a tratar de enfocar en esta reunión, ¿cierto?, en cosas que me parece a mí que son importantes, relevantes, porque tenemos que hacerla ahora. Y seguro que van a haber instancias para seguir hablando. Yo creo que hay que comprometerse, ¿cierto?, a que va a haber más tiempo para aclarar otras dudas y vamos a abrir otros temas. Y las necesidades por definición varían. O sea, importante y macro hoy, en un mes más puede ser otra. Entonces hay que hacer también una especie de seguimiento de, claro, hoy día no me preocupa la caída del pelo, pero puede que en 3 meses más sí. Y puede que después esté creciendo y me preocupen otras cosas. Entonces, tal como dice César, el apoyo de la tecnología es clave. Y hoy en día, con la pandemia, las personas que no estaban familiarizadas con la tecnología entraron aún más. Entonces, también puede ser una herramienta y un aliado. Sí, pues bueno, y yo creo que resaltar eso bueno, que decían los dos, de que tanto que las necesidades van a ir cambiando, entonces por lo tanto esto es un continuo en la parte de comunicación que vamos teniendo con los pacientes, pero que también no podemos tener una receta de cocina, porque los pacientes o el cáncer de mama, sobre todo que es lo que más nosotros vemos, es tan diferente como cada paciente que vemos. O sea, cada paciente es un individuo y tiene una enfermedad o vive la enfermedad de manera muy distinta unos a otros. Y por lo mismo, el preguntarle a cada paciente cuáles son sus temores, probablemente nos vamos a encontrar que hay varios que se repiten, pero también nos vamos a sorprender con algunos otros donde, por ejemplo, el pelo no sea un temor tan importante o una preocupación, pero sí sea, por ejemplo, el tema de las náuseas, o sí sea el tema de no poder trabajar, porque ella o él son los que son el sustento de la casa. Entonces, en relación a eso, Silvia, quería preguntarte también, porque nosotros sabemos que todos los pacientes son muy diferentes. Entonces, ¿cómo fue a la hora de entrevistar a estas 45 o 46 pacientes? Si es que se encontraron con cosas muy diferentes, o en general las pacientes buscan un poco lo mismo. Las necesidades son más bien homogéneas, lo que nosotros, quizás las falencias que nosotros tenemos como equipo médico, las identifican todas por igual. Claro, al final, tal como dices tú, no hay una receta para cada uno, cada persona es un mundo. Lo que se hace cuando se hace una investigación cualitativa es que uno toma toda la información, entrevistamos entre los 47 personas a pacientes, acompañantes y el personal de salud. Tomamos toda esta información y se hace lo que se llama una triangulación. Entonces se como trata de encontrar un punto en común desde los 3 focos. De ahí sacamos 20 necesidades. De esas 20 vimos cuántas se pueden agrupar en distintas cosas. Por ejemplo, respecto al mismo apoyo social o cuidador. Algunos necesitaban más apoyo económico, otros necesitaban más apoyo efectivo, otros se sentían solos. Entonces todo eso se une en el concepto de apoyo social y cuidador. Y error, eso lo podemos ver desde los mismos cuidadores. ¿Qué tuve que hacer yo? ¿Qué ven los pacientes? Como los pacientes lo ven, de repente no es la misma forma que el cuidador lo ve. La idea es identificar la mirada y de ahí sacar una abstracción de lo que es cada una. Estas 5 que hemos abordado ahora son justamente no creo que se vea como un resumen, sino que más bien una síntesis en cuanto a un desarrollo teórico, de una forma de entenderlo. Por ejemplo, necesidad de información. Claro, algunos necesitan más información sobre los efectos secundarios, otros necesitan más información sobre la alimentación, otros buscan más información sobre cómo el cáncer se desarrolla, por ejemplo. El tema es que más allá del tema en que yo necesito información, ¿cómo la necesito? ¿Cómo la entrego? Eso sí es universal.
cómo le abordo la alopecia. A algunas personas les importa, a otras no tanto, pero igual está presente. Sí. Yo quería un poco tomar esto que dice la Silvia, de que esta investigación o el trabajo en el fondo está abocado a eso, a cómo el equipo de salud acoge por ejemplo, esto es la caída del pelo. No, la investigación no está diseñada para decirme dónde está, cuáles son las mejores soluciones para el pelo, peluca, turbante, un chiste, una historia. No es su foco ese, sino el foco es de cómo el equipo de salud puede acoger mejor estas necesidades. Entonces, como decía Silvia, como decíamos delante, acoger es validar, es entenderlo, pero la investigación no está destinada a ver, mira, cuál es la mejor estrategia para una persona, para un paciente o su familiar, para lidiar con la caída del pelo. Yo pienso que tal vez eso no está en la expectativa de alguien de lo que está escuchando lo que vale la investigación, porque eso no va a estar ahí. Está mirado hacia el equipo de salud y tal vez creo que hay una belleza en esto de mostrar que efectivamente los equipos de salud estamos preocupados de eso, que es algo que tenemos que trabajar, que estamos trabajando y por supuesto que hay espacio y estamos pensando y reflexionando y queremos mejorar ahí. Entonces, hay grupos de pacientes, muchos en Chile, en todo el mundo, en Santiago, hay corporaciones, hay fundaciones como esta, ¿cierto? Que tienen unos roles en educar, en juntar pacientes, en conversaciones, en educación, en grupos, ¿cierto? Y eso funciona muy bien. Esta investigación no está mirada hacia eso, está mirada hacia cómo el equipo de salud puede, a partir de reconocer estas necesidades, de escribirlas, como está hecho en el estudio, que son necesidades reales locales, cómo el equipo de salud entero, no solo los médicos, podemos acogerlas, podemos trabajar, podemos hacer que las personas que están con diagnóstico de cáncer o sus familiares tengan un viaje, ¿cierto? Un viaje que ya en que el equipo de salud no le agregue más incertidumbre, más sufrimiento, más malos ratos, ¿cierto? Como nosotros podemos hacer eso más claro, mejor. Y finalmente eso va a tener un impacto duro, un impacto objetivo en los resultados de salud, claramente, ¿cierto? Porque eso va a mejorar la adherencia a los tratamientos, va a mejorar los tiempos, va a mejorar el seguimiento. Solo quería reforzar un poquito Bien. esta idea. No, clarísimo, clarísimo. Por la expectativa, porque claro, si uno no dice, mira, aquí voy a encontrarme aquí en estos videos, como yo, paciente o familia, me voy a resolver eso. Y tal vez lo que van a encontrar ahí es cómo miramos desde el otro lado del equipo de salud, cómo podemos acoger eso. Y son principalmente herramientas de comunicación, que son universales. De hecho, una de las temáticas son las expectativas que tienen los pacientes del equipo de salud. Sí, pues, o sea, bueno, y esa iba a ser la última pregunta para ir cerrando que les iba a hacer a los dos, de finalmente cómo ustedes podrían o cómo concluirían que son las cosas que esperan los pacientes de los equipos de salud. Algunas cosas, o una o dos cosas puntuales que ustedes puedan identificar, un poco para llevarnos para la casa, decir, bueno, esto es lo que los pacientes esperan de su equipo de salud. No sé, Silvia, si tú quieres partir. Bueno, por un lado está el trato que sea amable, pero también cálido. Al final, cuando una persona está en tratamiento por cáncer, no es como cuando uno va al doctor, al, no sé, al traumatólogo porque se quebró un pie o al gastroenterólogo, etcétera. Es un tiempo. Se forma un vínculo tanto con el personal de salud como con el personal administrativo como con el lugar. Empiezan a dar, por ejemplo, la quimioterapia a la misma hora, paciente. Empiezan a formarse un grupo de amigos mientras están ahí. Entonces, al final es un vínculo que busca un tipo de acercamiento que es distinto. Y los mismos pacientes dicen, atenderse acá es distinto que cualquier otro lugar que he estado. Porque requiere tiempo, requiere energía, es un cambio de dar vueltas patas para arriba de la vida de uno. Y al final entregan toda su confianza en uno.
muy cierto. Y César, ¿tú cómo resumirías que son las cosas que esperan los pacientes del equipo de salud? Quizás desde tu visión más del oncólogo, del que está liderando muchas veces Yo, este tratamiento. sí, yo creo que tal vez, no sé si lo voy a resumir bien, es lo que me lleva a mí esta conversación, esto, por ejemplo, de que las personas necesitan, y nos gusta a todos, ¿cierto? Saber que con el que estamos conversando nos conoce, ¿cierto? Y se acuerda que yo le dije a Jaime Balbon, por ejemplo, que ¿cierto? Mi casa es de 2 pisos, y él me pregunta por el segundo piso. ¿Cómo está tu segundo piso? Eh, yo creo que eso en general la relación, las personas esperan en esta relación también que el equipo los conozca, que sepa quiénes son y en qué están, en qué parte de su viaje, de su tratamiento están. Yo creo que eso es muy importante. Y otra cosa que salió también de esta entrevista era una frase que se valoraba como positiva, pero para la cual tenemos mucho espacio para trabajar. Era de la sensación de que siempre el equipo iba a estar ahí, por la necesidad de que el equipo o de que alguien estuviese ahí siempre. Y creo que eso es algo en lo cual nosotros y tal vez muchas instituciones tenemos que trabajar, como las personas y la familia requiere que no nosotros físicamente, porque eso es imposible, pero sí que haya un sistema, una estructura que te acoja 24/7. Creo que eso es muy importante, la urgencia, los teléfonos de urgencia, la, la, la recepción del equipo no oncológico, ¿cierto? También con respecto a problemas que no pueden ser oncológicos, pero si están presentes en una persona que está en quimioterapia, por ejemplo, y poder entender eso, poder acoger esas necesidades. Yo creo que eso es muy relevante. Hay un trabajo que tenemos que hacer como sistema de salud probablemente para acoger mejor esa demanda. Súper. Bueno, primero agradecerles a los dos por el tiempo, un viernes a las 7 de la tarde. Yo sé que tienen muchas otras cosas que podrían estar haciendo, así que de verdad muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo aprendí un montón y encuentro que el trabajo que además están haciendo y que está en desarrollo, de todas maneras va a generar un impacto en nosotros. Y un poco reconocer lo que ustedes hablan, de volver a darle esta humanidad a nuestros pacientes, el reconocerlos como una persona que está en sufrimiento, más que una enfermedad única. A veces nosotros nos identificamos, hablamos del paciente como si fuera un cáncer, ¿no? Y no el paciente en su todo. Entonces, este concepto de entender a los pacientes en su totalidad, porque a nosotros nos va a tocar también, o sea, nosotros, así como somos médicos hoy día, o como tú eres psicóloga, nos va a tocar también en su minuto con nosotros, con familiares, el vivir eso y por lo tanto el devolver esa humanidad a nuestros pacientes es muy, muy importante. Así que muchas gracias a los dos y espero que tengan un muy, muy lindo fin de semana. Así que eso, que estén muy bien. Mario, muchas gracias por la invitación. Ya pues, que Muchas estén bien. gracias por el espacio. Chao, Chao, chao. que estén bien. Chao. Chao.